Buenas noches, hermanos. Qué bueno estar una vez más juntos, listos para escuchar la santa palabra del Señor. Y en esta noche un joven estudiante de teología también va a estar acompañándonos en esta noche. Y agradecidos a Dios por este hermoso día que nos has dado, porque pleno de sol, fresquito, un poco más fresco que el miércoles pasado, pero listos para escuchar la santa palabra del Señor. Y como es ya nuestra costumbre, vamos a unir primero nuestras voces a través de estas preciosas palabras del himno 95. Un día. Un día que el cielo sus glorias cantaba, un día que el mal imperaba más cruel, Jesús descendió y al nacer de una virgen nos dio con su vida un ejemplo tan fiel. Vivo me amaba, muerto salvóme, y en el sepulcro mi mal enterró. Resucitado Él es mi justicia, un día Él viene, pues lo prometió. Un día llevaronle al monte Calvario, un día enclavaronle sobre una cruz, sufriendo dolores y pena de muerte, expiando el pecado, salvóme Jesús. Vivo me amaba, muerto salvóme, y en el sepulcro mi mal enterró. Resucitado Él es mi justicia, un día Él viene, pues lo prometió. Un día la tumba ocultarle no pudo, un día el ángel la piedra quitó. Habiendo Jesús ya la muerte vencido, a estar con su Padre en su trono ascendió. Vivo me amaba, muerto salvóme, y en el sepulcro mi mal enterró. Resucitado Él es mi justicia, un día Él viene, pues lo prometió. Un día vendrá y con voz de arcángel, un día en su gloria el Señor brillará. Oh día admirable en que unido su pueblo, loores a Cristo por siempre dará. Vivo me amaba, muerto salvóme, y en el sepulcro mi mal enterró. Resucitado Él es mi justicia, un día Él viene, pues lo prometió. Oramos. Querido Señor que estás en los cielos, muchas gracias, Padre, porque otra vez podemos reunirnos por el medio de este medio, Señor. Gracias porque en tu inmenso amor nos pusiste el deseo en nuestro corazón de ver esta programación, Padre. Te quiero pedir, Señor, que lo que vayamos a leer y a estudiar sea para edificación nuestra y para gloria tuya. En nombre de Jesús. Amén.
Muy bien, esta noche el tema va a ser un hecho trascendental y rogamos que Dios acompañe a Tomás al presentar la santa palabra del Señor para nosotros en esta noche. Muy buenas, ¿cómo andan? Espero que anden muy bien. Yo soy Tomás Pacheco, soy alumno del segundo año de Teología y hoy me toca a mí compartir con ustedes el tema principal. Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo amo esa cruz donde murió mi Jesús por salvar al más vil pecador. Yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será, y algún día en vez de una cruz mi corona Jesús me dará. Y aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción, porque en ella llevó el Cordero de mi alma la condenación. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz mi corona Jesús me dará. Corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Y bueno, hermanos, vamos a arrancar con el tema, pero antes de empezar vamos a hacer una oración para que Dios nos guíe en este momento. Querido Padre que estás en los cielos, muchísimas gracias, Padre, porque nos podemos volver a reunir a través de este medio, Señor, para adorarte y alabarte. Y ahora de manera especial, al abrir tu palabra, Padre, precisamos que tú estés con nosotros, que tú guíes este momento, que seas tú el que nos hables y que podamos salir y terminar esta programación llenos de tu bendición. En el nombre de Jesús, amén.
Bien, hermanos, hoy me tocó a mí dar la predicación, ¿sí? Yo soy Tomás Pacheco, soy alumno de Teología de segundo año y hoy traigo para ustedes algo que estuve meditando mucho tiempo en estos días. Estuve leyendo mucho Elena de White y la verdad que me llama mucho la atención cómo ella lo plantea, cómo ella muestra más cosas de un suceso que todos conocemos. En la vida, ¿sí? A lo largo de la historia del ser humano, todos sabemos que hay sucesos que lo marcaron. Por ejemplo, cuando el hombre llegó a la luna es un suceso que marcó a la humanidad. Otro suceso puede ser las bombas en Hiroshima y Nagasaki. Y así un montón más. Ahora que estamos viviendo, ¿sí? El COVID-19, son sucesos que marcan un antes y un después en la vida del ser humano. Pero tienen algo en particular todos estos hechos, y que estuve pensando, ¿no? Que cuando ocurren, tienen el boom de ocurrieron en ese momento y después pierden trascendencia con el largo de los años. No es como algo que no repercute para siempre, sino que, bueno, sí, marcaron la historia porque, bueno, sucedieron ahí, fue justo algo que generó mucho de qué hablar en las masas, ¿no? Pero después, a lo largo de los años, se fue cayendo, se fue disolviendo. En la historia vemos mucho de esto, pero hoy vamos a hablar de un suceso que marcó un antes y un después, pero sigue marcando un antes y un después en las personas a lo largo de toda la historia. Para eso, los invito a que me acompañen a Lucas 23, del 26 en adelante, ¿sí? Busquemos en nuestras Biblias, entonces, Lucas 23, 26 en adelante. Este acontecimiento del que vamos a hablar es algo que, como dije recién, ¿no? Marcó, está marcando y marcará para siempre un antes y un después en la vida de la humanidad, pero en la vida de cada uno de nosotros. Si buscamos en Lucas 23, creo que si ya lo tienen, se habrán dado cuenta de qué vamos a hablar, ¿no? Claramente de la crucifixión de Jesús. Un hecho que marca un antes y un después, pero si lo sacamos del ámbito religioso, también marca un antes y un después, porque nuestros años se cuentan AC y DC, antes de Cristo, después de Cristo. O sea, es un suceso que marcó el inicio y el final de una era de la humanidad. Pero hoy en día yo les voy a traer algo más profundo, ¿sí? Les voy a demostrar cómo esto marca un antes y un después en tu vida, en mi vida, como cristianos, como adventistas del séptimo día. Algo interesante, ¿sí? Que vamos a estar leyendo, me gusta mucho analizar el contexto a mí. Como sabemos, Jesús tiene 12 discípulos, es traicionado por uno y lo mandan preso, ¿sí? Lo agarran, lo meten preso. ¿Qué pasa acá? Elena de White cuenta, ¿no? Que en ese trajín de ida y venida de que no, condenalo vos, no, mandalo a Pilato, no, que lo haga Herodes, no, que lo hagan los judíos, que lo condenen los judíos, ninguno quería mancharse con la sangre de Jesús por miedo a que Jesús sea quien dijo que era, ¿no? Jesús vino a la tierra como el Mesías, el Salvador de la tierra. Entonces nadie quería condenarlo por miedo a que realmente sea el Mesías. Qué loco, ¿no? Porque supuestamente lo estaban condenando por hereje, por blasfemar la palabra de Dios que era tan sagrada, pero tenían miedo ahora de condenarlo realmente y mandarlo a morir por miedo a que sea realmente el Mesías. Es algo a mí que me llamó mucho la atención. En fin, como todos sabemos, a Jesús lo agarran, lo meten preso, ¿sí? Judas lo traiciona. Y empieza acá algo que Elena de White describe y parece como si fuese una película. Si uno se lo imagina, es una película. Lo agarran, lo llevan a la cárcel, lo golpean, lo torturan, se ríen de él. ¿Quién sabrá cuántas cosas más le habrán hecho? Que la Biblia no lo dice, de White tampoco. Pero yo imagino, ¿no? ¿Quién no ha visto alguna película de esa época o de la época romana donde le hacían de todo a los presos, a los que iban cautivos? Y uno se imagina y pensar que Jesús tuvo que pasar por todas esas cosas y uno dice, ¿qué necesidad tuvo si realmente Él no necesitaba hacerlo? Porque era divino, podría haber hecho esto así y chao, el pecado del mundo, no. Pero Él quería realmente mostrar su amor. Y una de las formas en la que lo muestra se encuentra en el versículo
déjenme que lo busque, 34, que nos dice lo siguiente. Mientras estaba en el medio de todo esto, Jesús dice, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Es interesante, yo me pongo a pensar y muchas veces cuando yo me enojo con algún amigo o cuando estoy sufriendo a causa de otro, porque Jesús estaba sufriendo por los pecados míos, los pecados tuyos y los pecados de las personas de esa época. O sea, no tenía nada que ver él solamente vino a querer salvarnos por amor y estaba sufriendo por un error de otra persona. Entonces yo me pongo a pensar, yo alguna vez oré, le pedí a Dios que perdone a esa persona que me ofendió por la cual yo estoy pasando un dolor. Es algo muy loco, porque Él no solo tenía la carga de ese momento, de las personas de ese momento, sino la de toda la humanidad de acá hasta el fin de la tierra. Elena de White es muy clara con eso. Jesús, cuando agarra y ora, no ora por lo del momento, ora por todos, y lo vamos a ver más adelante. Y acá hay una cita de Elena de White que me gusta mucho, que se encuentra en Historia de la Redención, que dice, estaba pisando totalmente solo el labur y estaba pisando totalmente solo esa situación que estaba pasando. Y el pueblo, su pueblo, nadie estuvo con él. Mientras los soldados llevaban a cabo su odiosa tarea, él sufría la más aguda agonía. Oró por sus enemigos, diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esta oración de Jesús por sus enemigos abarca a todo el mundo, pues se refiere a cada pecador que habrá de vivir hasta el fin del tiempo. Es impresionante, Elena de White acá nos da un panorama más amplio, ¿no? Cuando Jesús ora por vos, por mí, por tu papá, por mi papá, por mis hijos que voy a tener en un futuro, por los que ya existieron, ora por todo el mundo. Para la mente humana es muy loco pensar que alguien pueda soportar tal sufrimiento. Es muy difícil entender eso. ¿Cómo pudo aguantar tanto? Y ahora vamos a ver realmente por qué él aguantó tanto. ¿Sí? Como sabemos, lo hizo por amor, pero él estaba conectado a Dios. Él lo hacía porque quería que vos y yo nos salvemos. Y la primera lección que yo quiero sacar hasta ahora, lo que va del relato, es la siguiente. Si Jesús, en medio del sufrimiento, oró por sus enemigos, en medio del sufrimiento oró para que Dios lo ayude a pasar ese mal momento, ¿cuánto más tenemos que orar vos y yo cuando pasamos por un mal momento? Yo quiero que pienses, cuando sufrimos, cuando tenemos un accidente, cuando se muere un familiar, cuando no nos va bien en los proyectos que nos proponemos, es ahí cuando más tenemos que orar. Porque quiero que te lleves una frase de ahora. La oración es lo mejor que podemos hacer en los momentos de angustia. Repito, acudir a la oración es lo mejor que podemos hacer en momentos de angustia. Orar nos saca de nuestros problemas. Nos ayuda a poder afrontar nuestros problemas. Jesús estaba sufriendo de una manera incontable, inimaginable. Elena White después dice que le corría sangre por la cabeza, sudor de sangre por el dolor y la tensión que sufría. ¿Y él qué hizo? Oró al Padre. Oró para que le diera fortaleza. Entonces yo creo que hoy te lleves esta primera lección, ¿no? Cada vez que estés sufriendo, ora. No tiene nada de malo. Es una de las cosas más fáciles de hacer, pero a su vez, para nuestra naturaleza, la más difícil. Porque un simple Señor, ayúdame, vale más que los miles de intentos que vos y yo hagamos para salir de la situación que estamos. Pero esto no queda acá y la historia continúa. Y cada vez se pone más interesante. La verdad que cada vez que leo esto es como decir, ¡fua! ¡Qué loco! Alguien dio todo por un pueblo, por personas que no darían nada por él. O que muchas de esas personas por las que él se entregó, a lo largo de la historia hicieron la contra para que desapareciera lo que él había hecho. Yo no sé si estaría dispuesto a hacer algo
por personas que ni siquiera conozco y que ni siquiera me van a agradecer o van a estar interesadas de la acción que yo hago por esas personas. Pongámonos a imaginar eso. Es muy difícil hacerlo. Como humanos es muy difícil. Pero agradezcamos, porque siempre hay un pero en todas las cosas, que Jesús era 100% humano y 100% divino. Así como era humano, nació acá y sufrió, era divino y tenía el amor suficiente para poder hacerlo por nosotros, morir a causa de nuestros pecados. Como les decía, la historia continúa y vemos, llega a un punto acá que Lucas resalta que había dos personas al lado de él. Dos ladrones, malhechores, como quieran llamarle, ¿sí? Dos personas que no habían hecho lo correcto ante la ley del momento. Y en ese momento de tensión, en ese momento de circunstancias difíciles, los dos ladrones, vaya a saber por qué, ¿no? Tienen reacciones diferentes. Uno, en medio de todo ese dolor que estaba pasando, dice Elena de White que como que se apodera de él el endurecimiento del corazón y la rebeldía y le dice, como está escrito acá, ¿no? En el versículo 38, si tú eres el Cristo, sálvate a ti y sálvalo a nosotros. O sea, como diciendo, a ver, si realmente sos Jesús, el Mesías, sálvate y sálvame. Es fácil la cosa. No se dio cuenta de la magnitud del momento. Satanás entró en su corazón de tal forma que a él no le interesó lo que estaba pasando. Le interesaba más seguir burlándose de Jesús, como todos lo estaban haciendo, a poder enternecer su corazón y decir, ¡fua! Él es inocente y está muriendo igual que yo, que soy pecador, que soy culpable de las cosas que hice, por eso estoy crucificado. Porque algo que tenemos que tener en cuenta, los tres sufrieron las mismas cosas, ¿no? A los tres lo azotaron, a los tres lo insultaron, a todos los hicieron lo mismo, ¿no? Los colgaron de la cruz, a los dos ladrones y a Jesús. Pero uno endureció su corazón y le dijo a Jesús, como desafiándolo, a ver, salvate y salvame si sos el que decís. En cambio el otro tiene una reacción totalmente distinta. Y lo podemos ver en los siguientes versículos que dice, respondiendo el otro le dijo, ¿ni siquiera estando en la misma condenación temes tú a Dios? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, pero éste ningún mal hizo. Terrible, ¿eh? Una cara y la otra. En medio de esa controversia que había, en medio de ese clima que se formó, que las nubes se oscurecieron, que la tierra estaba alborotada, uno endurece su corazón y el otro es tocado, es sensibilizado por el momento. Y acá Elena de White otra vez nos dice lo siguiente, el otro ladrón no era un criminal endurecido. Cuando oyó las cosas que su compañero dijo, le respondió diciendo, ¿no temes tú a Dios estando en la misma condición? Acto seguido, cuando su corazón sintió otra acción de Cristo, la iluminación celestial invadió su mente. En Jesús, magullado, escarnecido y colgado de una cruz, vio a su Redentor, a su única esperanza, y se dirigió a él con humilde fe. Y le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Terrible, ¿no? Cuando vio a Jesús clavado en la cruz, su corazón se enterneció. Cuando vio a Jesús clavado en la cruz, su corazón se enterneció. Qué loco, ¿no? Yo me pongo a pensar, ¿por qué al otro ladrón no le pasó lo mismo? Vaya uno a saber, ¿no? Porque en ese momento Jesús vino a buscar a un pueblo que supuestamente estaba esperando al Mesías, pero ninguno lo reconoció. Pero me quedo con la actitud de este segundo ladrón, ¿no? En medio de todo este acto, todo este caos que estaba pasando, enterneció su corazón. Se dio cuenta de quién era el que estaba ahí al lado suyo. No era una simple persona más que injustamente fue castigada. Era el Mesías,
el que él seguramente de chico habrá escuchado a sus abuelos, a sus padres hablar, era él mismo que estaba siendo crucificado injustamente. Y le dice, por favor, te lo suplico, acordate de mí cuando vengas otra vez. Y Jesús en ese momento podría haber hecho cualquier cosa. Lo podría haber ignorado y que concentrado en su dolor, en orar para que Dios le dé fuerza para pasar ese momento. Y en vez de hacer esas cosas, agarró y dijo, te aseguro que hoy vas a estar conmigo en el paraíso. Qué impresionante, ¿no? ¿A dónde quiero llegar? Elena de White sigue diciendo que cuando los ángeles vieron este acto de amor, fue impactante, ¿no? Porque en medio de la tragedia, de la agonía, tanto física como mental que estaba pasando, Jesús pensó en otro. Jesús pensó en los demás, no en sí mismo. Y cierra esta sección de la crucifixión diciendo, muchos de los que presenciaron y fueron testigos de esas escenas del Calvario, más tarde se afirmaron en la fe. Qué loco, ¿no? Repito, los que presenciaron ese acto, luego de eso, se afirmaron en la fe. Hermano, hoy te quiero hablar de corazón. Podemos tener 20 años en la iglesia, 15 años, 60 años, 40 años en la iglesia, pero si no somos tocados y conmovidos por la cruz del Calvario, de nada sirve. Si realmente queremos salir de nuestra situación, queremos mejorar, queremos llegar al cielo, tenemos que mirar a la cruz. Elena de White es clara, ¿no? Los que presencian ese acto no quedan iguales, se fortalecen en la fe. Es otro peldaño más que suben. Cuando vos y yo miramos a la cruz, miramos el acto que hizo Jesús por nosotros, no quedamos iguales. No podemos quedar iguales. Porque si nosotros miramos y no nos pasa nada, somos como el primer ladrón que endurece su corazón. Este acto que es tan trascendental, que trasciende toda la historia de la humanidad, no nos puede dar lo mismo. Tenemos que ser cambiados. Esta muerte para salvación de las personas tiene que ser algo totalmente único en nuestra vida. Si no nos sirve de nada, si no nos transformamos en ese ladrón que endureció su corazón y que se burló de Jesús. Cuando nosotros miramos la cruz, cuando presenciamos ese acto que Jesús hizo por nosotros y lo aceptamos, no quedamos iguales. Es más, fortalecemos nuestra fe. Y no la nuestra, sino que Elena de White va un poquito más allá y dice, fortalecieron su fe en Cristo. Y ahora yo quiero que vos y yo pensemos en Apocalipsis, cuando pasa el mensaje de los 3 ángeles. ¿Qué nos dice? Vamos a buscar Apocalipsis 14, para ir cerrando. Es impresionante, ¿no? Como una cosa te lleva a la otra. Pero es así, es lo maravilloso de la Biblia. Es lo maravilloso de Dios. Apocalipsis 14, 12 dice, aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Entonces, si nuestra fe la fe que tenemos en Cristo se fortalece al mirar la cruz, es un buen camino para la salvación. Es lo que nos lleva a la salvación. Para nosotros poder ser salvos, tenemos que mirar la cruz, ver ese acto de amor que hizo Jesús y cambiar, fortalecernos, que sea un puntapié para superar todas nuestras adversidades, todo lo malo que nos está pasando. Pero, ojo, porque si llegamos a ir a la cruz y no sentimos nada, no cambiamos, somos como aquel ladrón que endureció su corazón. Yo te quiero desafiar a que mires a la cruz y tu vida sea transformada. A que mires a la cruz y digas, Señor,
porque tú hiciste esto por mí, porque tú me amaste, te pido ahora que me cambies, que tu fe se engrandezca en mí, Señor, que tu poder se muestre en mí. Así yo puedo pasar este momento que estoy pasando y llevar a más almas ante ti. Y el día que tú vengas, podamos reunirnos todos juntos, Padre. Ese es mi desafío. Miremos a la cruz con fuerza, con poder, que nos cambie. Vayamos a Jesús, a los pies del Calvario, y que Él nos transforme. Y si nos transforma, tenemos un deber para hacer, que es predicar al resto que Jesús viene pronto. ¿Estás preparado? Que Dios te bendiga. Recordando su pasado con tanto dolor en la prisión, esperando su momento. Su verdadero nombre casi nadie escuchó, solo el ladrón le decían allí dentro. Puso resistencia cuando abrieron esa puerta y lo empezaron a golpear. Entendía que eso merecía por vivir aquella vida que jamás pudo cambiar, que hoy se iba a y allí le esperaba aquella cruz, caminando a paso lento, lentamente iba muriendo. Y allí se apagaba toda luz, recordando los momentos que le hicieron vivir esto. Otra vez, ¿acaso aún hay esperanza para mí? ¿Será que hay algo más o todo acaba aquí? Lleno de dolor y tanta desesperación, reconoció al que estaba a su lado, que llevaba puesta una corona especial y sin razón estaba allí crucificado. Había escuchado que podía hacer milagros y cambiar el corazón, que era el rey que tantos esperaron, y simplemente con mirarlo se dio cuenta del amor en sus ojos de y allí se encendía una luz que acababa con el miedo en el último momento. Y allí le gritó desde la cruz con su último aliento: cuando vengas en tu reino, tan solo acuérdate de mí.
Y Jesús le dijo, vas a estar conmigo en un lugar donde el dolor ya nunca más existirá. En mis palabras solo tienes que confiar, que a personas como tú vine a salvar. Bien, oremos. Querido Señor, muchas gracias por el mensaje de hoy. Padre, de manera especial te queremos pedir, Señor, para que nos transformes, Padre. Que cuando miremos a la cruz, nuestros corazones se debiliten, Padre, ante tu presencia. Se entreguen, estén sensibles a tu voz, a ese acto de amor que tú hiciste por nosotros en la cruz. Señor, de manera especial te pido por cada hermano que está viendo esto, que ellos puedan ir a la cruz y puedan ver que realmente lo que hiciste es de otro planeta, no tiene lógica, que podamos entender que debemos aceptar el sacrificio que hiciste por nosotros y debemos cambiar, como hizo el ladrón, el segundo ladrón en la cruz. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muchísimas gracias, Tomás, por la presentación de tu mensaje, inspirado directamente por Dios para cada uno de nosotros. Así que llega el momento entonces, ahora sí, de despedirnos y quedamos a la espera. El miércoles que viene no tendremos nuestro culto habitual porque a las 20 horas nos estará acompañando el pastor Bruno Razo. Y entonces vamos a estar participando durante toda la semana. El momento del culto lo vamos a hacer con la presencia del pastor Bruno Razo, que es nuestro vicepresidente de la división sudamericana allí en Brasil. Que Dios nos bendiga y que podamos sentir la presencia de Dios en cada hogar.